Dios le bendiga a mi hermana Lucy. ¿Cómo está? Gusto de saludarle, a mi hermana Paola Camelo también. Mi hermana Lucy nos pudiera dirigir una oración. Vamos a empezar esta clase. Tenga la amabilidad. Amén, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos. Amén. Ya. Amén, Dios los bendiga. Amén. Vamos a orar entonces para iniciar esta clase. Amén. Gloria a Dios. Maravilloso Dios y eterno Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más por esta oportunidad que tú nos regalas. Gracias por este nuevo día de estudio. En tus manos colocamos la vida del profe Ever, nuestras vidas, la vida de cada uno de nuestros compañeros, aquellos que también van a ver el video, Señor. Bendecimos también el instituto, al pastor Hugo, Padre, y oramos para que cada día este instituto sea de bendición para muchos, Señor. Oramos en esta mañana, Padre, para que tú nos guíes a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. En gracia, mi hermana. Dios la bendiga. Amén. Bien, estamos aquí compartiendo este documento del Pentateuco en la parte del Éxodo. Vamos a la clase retomamos la clase del capítulo 4 del libro de Éxodo. Tenemos acá en este capítulo 6 del libro de Éxodo, donde se nos ubica una importante genealogía. Vamos a observarla. Libro 6, Éxodo. En esta genealogía, los versículos del 14 al 25, vamos a leer del verso 13, dice el del 14 al 25, estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Ató, Falú, Ereb, Carmín. Estas son las familias de Rubén. Entonces, la genealogía en los versículos 14 al 25 están limitadas a Rubén, Simeón y Leví, a estos tres. Los tres primeros hijos nacidos de Jacob. El autor no quiso dar una genealogía completa, solamente ubicó estas tres genealogías de los hijos de Jacob, Rubén, Simeón y Leví, sino solo trazar la línea de Moisés y Aarón. Por eso nombra estas tres personas. Entonces, porque quería solo trazar la línea de Moisés y Aarón, hablar de Jocabed, y por eso se nombra estas tres. Entonces, así que uno pasa rápidamente de Rubén a Simeón hasta llegar a la tribu sacerdotal, que es la tribu de Leví, que más adelante nos toca hablar de ello más a fondo, lo que es el libro Levítico. Al terminar el capítulo 6, Moisés le extraña que el poderoso faraón escuchara tan pobre orador como él, porque en el caso de Moisés y en el caso de Pablo, ambos tenían el mismo problema. Pablo y Moisés eran tartamudos, ¿sí? Eran tartamudos, pero el asunto era que en la parte intelectual eran muy sabios, muy entendidos. Lo que dice Pablo, aunque los oye en el hablar, no los oye en el conocimiento. ¿Sí? En este caso, no eran buenos oradores. Por eso él ubica a Dios diciéndole que no sabía hablar, que mandara a otro. Y en este caso Dios le coloca a su hermano Aarón, que fuera como orador, que actuara como un mensajero, y que Moisés era un Dios para él. ¿Sí? Entonces, en este caso, como representante de Dios, él estaría delante de Faraón como representante de Dios. Moisés hablaría con Aarón y Aarón llevaría el mensaje a Faraón. Y fue así que Aarón se convirtió en el interlocutor, el mensajero de Moisés,
de Dios a Moisés, de Moisés a Aarón y Aarón al faraón. Moisés y Aarón tenían 83 años, 83 años de edad, respectivamente. En el 7:6, vamos a mirar. Él hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó y lo hicieron así. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón edad de 83 años cuando hablaron a Faraón. Entonces Moisés 80 años y lo que le llevaba Aarón a Moisés, en este caso Aarón era mayor, le llevaba 3 años de más, 3 añitos. Respectivamente, en este proceso, al empezar su ministerio de liberación, aún estando en lo que llamaríamos hoy la vejez, Dios puede usar a un hombre y mujeres así para su gloria, a pesar de la edad, tenían 80, 83 años, ¿sí? Y a pesar ya de vejez, Dios lo usaría para su gloria y alabanza, ¿sí? No importa la situación en la que se ubique. Ahora, vamos a mirar las plagas y la Pascua. Las plagas y la Pascua. La respuesta del faraón a la demanda de Dios de liberación del pueblo en respecto a él sería una negación rotunda. Él dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. A continuación se va a desarrollar el clásico enfrentamiento entre el poder y la autoridad de Dios con la obstinación y la dureza de corazón del faraón. La autoridad de Dios se hace evidente por medio de una serie de 10 catástrofes o plagas que azotan a Egipto por la mediación de Moisés y Aarón. Por medio de estas plagas, tanto Israel como el faraón comprenden quién es el Señor y por último el faraón dejará ir a Israel. Voy a compartirles algo importante. Las plagas del 7 al 8 al 11:10, que es donde se maneja del versículo 8 del capítulo 7 al 11:10, una de las palabras hebreas que se traduce como plaga en el Éxodo significa dar golpes o herir. ¿Ok? Dar golpes o herir. Dar golpes o herir. Otro vocablo describen las plagas como señales y juicios. O sea, tenemos dos vocablos. Uno, dar golpes y herir, que es el significado hebreo, y el otro vocablo será señales y juicios. Así que las plagas fueron tanto señales divinas, también como la demostración de las obras de poder creativo de Dios, actos supremos y divinos de Dios, en los cuales Dios juzgó a los egipcios y liberó totalmente a su pueblo. Las meras plagas, para algunas personas, procuran demostrar que las plagas fueron meramente azotes naturales, bien conocidos en Egipto. Algunas personas ateas dicen que simplemente fue un medio que se manifestó naturalmente en ese tiempo y que no fue manifestación de Dios. Ese es el punto ateísta. Y precisamente ubican las 10 plagas directamente y tienen que dejar salir al pueblo. O sea, hay algo inconcluso en estas teorías que maneja el ateísmo. Siempre hay un ataque con respecto a las evidencias de Dios. Bien conocidos que fueron el ministerio de Moisés, que carecía de elementos milagrosos, dice que no eran elementos milagrosos en el ministerio de Moisés. Reconocemos que muchas de las plagas fueron fenómenos de la naturaleza como el granizo y las langostas, pero estos azotes sufrieron
por la intervención sobrenatural de Dios. Ocurrieron en la hora predicha por Moisés. Tenía una intensidad extraordinaria, ¿sí? Extraordinaria en este punto. Tenía una intensidad extraordinaria y fueron quitados solamente por la intervención de Moisés. Además, Dios hizo distinción entre los egipcios y los israelitas, no castigando a los hebreos con las últimas 7 plagas. Fenómenos naturales sin ningún elemento sobrenatural jamás habrían convencido a los esclavos hebreos, mucho menos a Faraón. Un escritor observa: afirmar que Moisés realizó su obra sin milagro sería afirmar un gran milagro, el mayor de todos. O sea, que Moisés hizo una labor sin milagro, ese sería el mayor milagro. ¿Cómo podía Faraón soltar a un pueblo así de la noche a la mañana para que se formara una nación si él nunca quiso dejarlo salir? Entonces quería darle este desarrollo de este documento, donde qué significan las plagas. Y cada plaga que hay en este punto es precisamente, escuchen lo que le voy a decir, es precisamente directamente a lo que los egipcios rendían culto. Rendían culto a la fuerza de la naturaleza, tales como el río, el sol, la luna, la tierra, el toro y muchos otros animales. La serpiente. Ahora, las deidades egipcias quedaron en evidencia de ser impotentes ante el Señor, no pudiendo proteger a los egipcios ni intervenir a favor de nadie. Entonces, cada plaga fue un reto de Dios directamente a los dioses egipcios. Los golpeó, los hirió a los dioses egipcios. Quedaron totalmente incompetentes a la mano del Señor. Incompetentes. Bien, en este caso que estamos acá, hablando de las plagas, la palabra hebrea ya está, tenemos que ubicar ya la palabra hebrea, se ubica herir. También significa señales o juicios. Las primeras 9 plagas, ojo, forman una serie continua separada de la 10ª. La muerte del primogénito. Las 9 plagas anteriores están estructuradas por un recurso literario que las reúnen de a 3. Cada uno en su debida orden. La plaga 1, la plaga 2, la plaga 3 van reunidas en un orden. Luego viene la plaga 4, 5 y 6. Ese es otro orden. La otra orden sería la plaga 8, ¿sí? 9 sería otro orden. Y la última sería la plaga número 10, que es una plaga especial. Prácticamente es un milagro de Dios que hace matar al muerto. Mata al primogénito de todos ellos, en especial de Faraón. El grupo de 3 plagas, cada uno, en la primera plaga de cada grupo de 3, del 1 al 3, del 3 al 6 y del 7 al 8, Moisés, de 7 al 9, perdón, Moisés les ordena presentarse delante de Faraón a orillas del río. Óigame bien, en la primera plaga, Moisés, que son del 1 al 3, Moisés le ordena presentarse delante del Faraón a la orilla del río. En la segunda plaga, debe entrar a la presencia de Faraón. O sea, el segundo grupo, que sería del 4 al 6, ¿sí? Entra Moisés a la presencia de Faraón en el palacio. Y en la tercera, debe realizar alguna acción que hará sobrevenir la plaga sin advertirle a Faraón. En este caso, no entra a la presencia de Faraón, ¿sí? Ni tampoco se le ordena a
faraón presentarse a la orilla del río, sino que esta es una advertencia directamente, ¿sí? Que la plaga venía, pero se evade los dos puntos, de entrar en la presencia y de venir al río. ¿Me están comprendiendo? Hay tres grupos de plaga. El primer grupo tienen que presentarse a la orilla del río. En el segundo grupo, del 4 a 6, entran a la presencia del faraón en el palacio. Y en la tercera debe realizar alguna acción que hará sobrevenir la plaga sin advertencia al faraón. O sea, viene directa sin advertencia. Entonces, estos son los tres grupos y cada grupo tiene una connotación en sí. La primera se presenta el primer grupo a la orilla del río, la segunda grupo se presenta en la presencia del faraón en el palacio y la tercera entra sin advertencia al faraón. Profe, ¿y eso tiene como alguna razón de ser? O sea, más adelante lo vamos a ver. Como pues, porque yo sé que en la Biblia nada es coincidencia o aleatorio, sino que todo tiene un propósito. Bueno, se ha estudiado a nivel teológico esta parte así, de manera que de pronto es una advertencia directa de Dios porque a nivel bíblico no hay una razón, ¿sí? Y simplemente encontramos en el estudio, encontramos la una, la dos y la tercera plaga que tiene una connotación, una relación y que precisamente va a la orilla del río. Ubicando precisamente un reto ante el Dios más grande era el río, el Dios más grande, el río Nilo. En este caso también en la presencia de la misma cara del faraón, era un reto al Dios faraón, porque era el Dios supremo. Y las otras pues entran sin advertencia. Tenemos ese grupo, pero no hay una relación del por qué. Simplemente es como un reto directo. Sí, recuerde que el fin de las plagas es herir, golpear duramente y hacer un juicio directamente a la misma nación que abusó del pueblo de Dios. Dios los castigó. Abusó del pueblo de Dios. Esta misma referencia, Dios, todo lo que ha hecho el mundo pagano contra la iglesia, la va a pagar en el día de la ira de Dios. Las va a pagar todo, ellos la van a pagar. La mofa, las burlas, las quejas, las muertes, todo. Lo mismo que hicieron ellos con este grupo de israelitas esclavizados, los martirizaban. Llegó el momento del Señor que empezó a cobrarle con 10 plagas. Y lo mismo va a pasar en el futuro con la iglesia. La iglesia se va, pero Dios la va a cobrar. La ira de Dios le va a cobrar al mundo entero lo que ha hecho con su pueblo, tanto Israel como con la iglesia. Bien, un estudio reciente indica que las 9 plagas concuerdan considerablemente la precisión con los fenómenos naturales de Egipto. En esta interpretación, las plagas constituyen una secuencia de fenómenos naturales inusual rigor que presentan una relación de causa y efecto en el mismo orden que aparece en el texto bíblico. Las plagas comienzan con una inundación del río Nilo a niveles anormales por las excesivas lluvias. Estas aguas extremadamente altas habrían arrastrado grandes cantidades de tierra colorada de la meseta de Abisinia y de Etiopía, además de uno de los microorganismos de color rojizo llamados flagelados. ¿Sí ven? Entonces, las plagas concordaban con los mismos fenómenos naturales, pero igualmente era el proceso de Dios que llevaba con Moisés y Aarón al mismo tiempo. Se dieron todos estos fenómenos. Regáleme un tris despacio, por favor.
Bien, como está con una composición de paralelo con los fenómenos naturales, precisamente todos esos fenómenos lo estaba dirigiendo el mismo Señor con respecto al juicio directamente al pueblo egipcio. Así el Nilo, por ejemplo, en este caso había tomado un color de sangre, ¿sí? Un color de sangre y se habría contaminado, condiciones que habría matado a los peces en la primera plaga. La descomposición de los peces habría ahuyentado a las ranas hacia las márgenes del río. En la segunda plaga, ¿sí? Además de infectarlas con el organismo Bacillus anthracis, que a su vez habría causado la muerte súbita de las ranas, ¿sí? Y la tercera y cuarta plaga serían mosquitos y las moscas. Estomosis calcitrán. A esto se le llama lo que causa el mosquito, la enfermedad que causa el mosquito y la enfermedad que causa las moscas. Y igualmente, la enfermedad que causa las ranas, esas bacterias, Bacillus anthracis, que eran unas enfermedades que están causando directamente. Recuerde que en Deuteronomio dice, ninguna de las plagas y enfermedades que envía a Egipto te las enviaré a ti. Porque precisamente todas estas consecuencias generaron una cantidad de enfermedades directamente contra este pueblo egipcio. Que se multiplicaban fácilmente en las condiciones dadas por las aguas estancadas de la inundación del río, ya en retroceso. La enfermedad del ganado sería el antras, provocado por las ranas muertas, contaminadas. Óigame bien, entonces me devuelvo acá y estamos hablando de Bacillus anthracis. Por la muerte de las ranas, ¿sí? De las ranas, produjo una enfermedad, igualmente, consecuencia de esa enfermedad, el ganado, todo el ganado, se contaminó con esa enfermedad, sería el antras, provocado por las ranas muertas contaminadas. Mientras que las úlceras en los hombres y en el ganado, que es la sexta plaga, habría sido el antras dérmico, otra enfermedad, transmitido principalmente por la picadura de la mosca, ¿sí? Y la cuarta plaga, que es por esa enfermedad, mueren tanto hombres como ganado, el antras dérmico. La tormenta del granizo. La tormenta del granizo y truenos, que viene siendo la séptima plaga, en la época del año correspondía a una, según la secuencia, habría destruido el lino y la cebada. Mientras que habría dejado el trigo y la escanda para las langostas, que es la octava plaga, la langosta. La magnitud de esta invasión, en el capítulo 10, verso 6, se habría visto favorecida por las mismas lluvias abisinias que causaron la inundación. Por último, la densa oscuridad que viene en la novena plaga, en el verso 21, correspondía, del capítulo 10, correspondía a una ansin, que es una inusitada violencia agravada por la gruesa capa de polvillo rojo depositado en forma de lodo durante la inundación. En esta interpretación natural del elemento milagroso radica en la inusitada severidad de los fenómenos y además en cada caso su aparición coincide con las demandas de Moisés al faraón. Dios utiliza el orden creado para sus propios beneficios y manifiesta su poder. Precisamente tenían que ser 10 fenómenos naturales y 10 fenómenos al mismo tiempo que Moisés les está dando las condiciones y precisamente donde Dios está manifestando su poder. Sin embargo, la décima plaga no tiene una explicación natural. Esta se sale, está en el 10:25. Esta catástrofe se describe en una sesión muy compleja, 12:1 al 13 y el verso 16.
en la que además se narran y se establecen normas para la Pascua, la fiesta de los panes y levadura, que es el Masot, y la redención de los primogénitos. Esta plaga, ahí sí no pudieron los científicos ateístas no pudieron precisamente ubicar esta plaga natural, esta plaga que no era natural, darle explicación, ¿sí? Que era precisamente la muerte de los primogénitos. Aquí tenemos la primera plaga. La primera plaga en el río Nilo. La primera señal es la serpiente. En esta primera señal tenemos aquí a quién, a Moisés y a Aarón. Tenemos aquí a dos personajes que según Moisés, según Pablo a Timoteo, en el 3:8, nos explica que era Janes y Jambres, que eran estos dos brujos o dos hechiceros que estaban al lado de Faraón y que tiraron sus varas y también se convirtieron en serpientes. Recuerden, se llama Janes y Jambres o Janes y Jambres. Janes y Jambres. ¿Sí? Regáleme un trip, por favor. Entonces, en estos dos, Pablo, a estos dos brujos hechiceros que estaban al lado de Faraón, se llaman Janes y Jambres. Eso es así que se lee en el hebreo, Janes y Jambres. ¿Sí? Moisés y Aarón, que están imitando a Moisés y Aarón, pero las varas de ellos fueron devoradas por la vara de Aarón. ¿Sí? Dios endureció el corazón de Faraón, no arbitrariamente, sino en respuesta de su obstinación, ¿sí? De su obstinación. Él era el momento para la primera plaga. Entonces, quiero ubicarles acá algo importante. Dice que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Sí? Yo hago una pregunta. ¿Será que Dios endurece a unas personas para que se pierdan? ¿O cómo podemos entender este texto? Porque también en Romano dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Mana Lucy, cuéntenos su historia. Mana Paola. Pues, pastor, yo creería que a mí también me parece un poquito como sorprendente ver eso, ¿no? Que el Señor mismo endurece, pero yo creo que primeramente ya uno ha endurecido su corazón, ¿no? Porque yo digo que pues para uno estar separado del Señor Jesús es porque ya su corazón está endurecido. Y si uno, y ya el Señor cuando viene y lo endurece más, a veces yo pienso que es el trato de Dios con uno, ¿sí? Porque yo a veces también pienso que incluso el mismo corazón, si uno lo tiene endurecido, pues ya lo empieza a afectar a la propia vida de uno. Entonces yo creo que no es tanto como, es como el trato de Dios con uno, pero también que el trato de Dios, digamos, para que ese corazón de cierta manera produzca
la voluntad del Señor, ¿no? O sea, de cierta manera, lo que yo veo, por ejemplo, en las plagas y con Faraón, es que no podía ser así tan fácil, porque si no los argumentos serían como, ah, no, pues es que Faraón era bondadoso y los dejó salir, no, y no, o sea, era necesario que se viera la oposición de él para también cumplir, digamos, de cierta manera el propósito del Señor. Entonces, yo creo que va por ese lado, pero pues usted, profe, es el teólogo. Gracias. Ana Lucy. Bueno, yo pienso que sí, digamos lo que dice la hermana Paola, le comparto, ¿cierto? Dios endureció también el corazón de Faraón porque, bueno, todo tenía un propósito y Dios ya había dicho que él tenía que sacar a su pueblo con mano fuerte, ¿sí? Tenía que haber una resistencia y una oposición. También creo yo que antes de que Dios permita eso, porque creo que la palabra de Dios también dice que incluso el que no cree y será aún más ciego, ¿cierto? Vendrá más incredulidad o ceguera espiritual que Dios pone, es porque antes de eso esa persona no creyó, no creía en su corazón. Bueno, en el 7:22 dice, los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con su encantamiento y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová los había dicho. Dice, se endureció, es autopropio. En el 8:18, sobre todo el 19, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová los había dicho. Entonces, en el capítulo 8, ¿sí? El verso 32, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. El capítulo 9 vuelve a repetir otra vez el verso 7, la parte final, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. El capítulo 9, versículo 12, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová los había dicho a Moisés. Entonces, estamos viendo acá, en el verso 9, capítulo 9, verso 9, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, de sus criados, de sus ganados en el campo, Jehová dijo a Moisés, extiende su mano hacia el cielo y para que vengan granizo en toda la tierra. Todos estos aspectos nos está hablando en el capítulo 9, verso 34, viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endureció su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Entonces, ¿qué vemos en medio de estas citas con respecto a la carta a los hebreos? En el capítulo 9 dice que Jehová endureció el corazón de Faraón. Hay que entender este punto. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios mostraba su plaga, el corazón de Faraón se abría y rogaba a Moisés para que quitara las plagas. Pero cuando Dios tenía misericordia de quitar la plaga, inmediatamente el corazón de Faraón se endurecía. Entonces, ¿cómo entendemos que el corazón de Faraón se endureció? Que Dios endureció el corazón de Faraón. En que Dios, mostrando juicio y misericordia, la actitud de Faraón se tornó en obstinación y endurecía su corazón. Ese es el encaje. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque es necesario que entendamos algo. Hay un punto que se llama predestinación y elección. Y en estos puntos es importante entender acá, porque este es un punto de debate que se utiliza mucho de las creencias de los predestinados, ¿sí? Que algunos dicen la predestinación, algunos dicen que algunos fueron hechos para condenación
y otros para salvación. Y dijeron que Faraón fue hecho para condenación. Y encontramos un texto bíblico, dice que Dios no quiere la muerte de nadie. Dios quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo podemos culpar a Dios por la condenación de Faraón? Entonces, ¿cómo podemos entender este texto que encaje con la gracia salvadora de Dios? En que Dios, mostrando juicio y mostrando misericordia, así sucesivamente el corazón de Faraón se endureció y se obstinaba a pecar. Este es el punto que encaja. Dios mostrando misericordia y juicio, la actitud del corazón de Faraón es el que se obstinaba a pecar. Ahora, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, dice la escritura, nos dice así tácitamente, nos dice, no endurezcáis vuestros corazones como vuestros padres en el desierto. ¿Sí? Dice, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcamos, o sea, nosotros somos administrador del corazón. Somos administrador, somos los que elegimos a tener un corazón abierto o un corazón cerrado. Listo. Pero todo el mundo callado. Bueno, eso fue lo que sí que entendieron. Bueno, ya tenemos entonces las plagas sucesivas. Vamos a ir a un tema que se llaman ya hemos hablado todas las plagas, un recorrido, lo que significa las enfermedades que producían, ¿sí? Las enfermedades de la mosca y del mosquito, la rana que produjo en el ganado, las moscas y el mosquito lo que produjo en la vida de los seres humanos, una enfermedad llamada antraz. La Pascua y la muerte de los primogénitos. En esta parte, la Pascua todavía no se había apartado de la presencia de Faraón, Moisés, en los versículos 4 al 8 del capítulo 10. Y si aún mi pueblo para que me sirva, y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio las langostas, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, y lo que quedó del granizo comerá a sí mismo todo árbol que fructifica en el campo. Esta es la plaga, la última plaga, la novena, y viene la plaga de los primogénitos. La muerte anunciada en el capítulo 11, del 11 al 10, viene la muerte anunciada de los primogénitos. Ahora, aún está hablando con el gobernador y se pueden pensar de los primeros 3 versículos con paréntesis en vista la 10ª y última plaga. Dios mandó a Moisés que le dijera a los israelitas que pidieran alhajas de plata y de oro de los egipcios. Moisés advirtió a Faraón: a la medianoche moriría todo primogénito de los egipcios. En esa fecha designada, en el verso 12 al 6, vamos a mirar 12 al 6, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre, etcétera. En la fecha designada, que los israelitas serían afectados por la matanza, que los siervos de Faraón se inclinarían pidiendo que se fueran de todo el pueblo hebreo de inmediato. Entonces salió Moisés muy enojado de la presencia de Faraón. La advertencia cayó a oídos sordos. Jehová había endurecido el corazón de Faraón aún más. ¿Sí? Le da su misericordia, le da su pronta palabra, y el corazón de Faraón se endurece.
Regáleme un espacio, mis hermanos, que tengo una llamada aquí. Gracias, mi hermano. Entonces, tenemos acá la Pascua. Ok. Tenemos la Pascua. El significado del término hebreo es pesor, ¿sí? Del griego pashar. De allí el español Pascua, y se desconoce y es motivo de amplio debate. La forma verbal de pasa, pasha o pasha, se desconoce. Aparece solo en los versículos 13, 23 y el verso 27. Miramos por favor en el capítulo 12, 13, 23 y en el versículo 27. El versículo 13 dice: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y verá la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dice pasaré. Esa palabra pasaré es Pascua. ¿Sí? Pascua. Ahora, en el verso 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Esa palabra pasará viene de Pascua, pasar, Pascua. ¿Sí? Cuando hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y el verso 27 tenemos la misma frase: y vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, en el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces el verbo aparece inmediatamente, ¿sí?, después del sustantivo, en una construcción explícita en el significado pasar de largo, exceptuar. Eso es lo que significa Pascua. Del hebreo pesor o pashat, del griego pashat, que significa Pascua, el significado es pasar de largo o exceptuar. ¿Ok? Pasar de largo o exceptuar. En esta Pascua, Dios dio instrucciones a Moisés detalladas de cómo prepararse para la Pascua. El cordero, por supuesto, era una figura del Señor Jesucristo. Primera carta a los Corintios 5:7. Vamos a mirarlo. Primera carta a los Corintios 5:7. El cordero es un simbolismo, una figura del Señor Jesucristo. 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, el cordero es tipo de Cristo y la Pascua tiene que ver con una señal futura. Ok, el cordero necesitaba estar sin defecto, como Cristo lo es. Cordero sin defecto, mostrando la perfección de Cristo, macho de un año,
está posiblemente sugiriendo que la vida del Señor terminó en la flor de su vida, a los 33 años de edad. Apenas estaba empezando su vida, era un joven. Guardado hasta el día 14 del mes, señalando los 30 años de su vida privada en Nazaret, cuando fue probado por Dios. Y entonces públicamente por 3 años, al ser examinado por el hombre, matado por toda la congregación del pueblo de Israel, así como Cristo fue tomado por manos inicuas y matado, Hechos 2:23, matado entre las 2 tardes. ¿Cuáles son las 2 tardes? Las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. A Cristo lo toman en la mañana, había un cordero que sacrificar en la mañana y otro por la tarde. A Cristo, ¿sí? A las 9 de la mañana lo crucifican y pasa en la cruz aproximadamente 6 horas. 6 horas. A las 3 de la tarde muere. Entonces, a las 9 de la mañana, esta es la hora novena. La hora novena del día. La hora sexta y la hora, viene la hora novena, la hora sexta, la hora undécima y matado a la novena hora. Dice que fue matado a la novena hora. Mateo 27, 45 al 50. Está la hora sexta, que son las 9 de la mañana, al mediodía, que todavía está colgado, y a las 3 de la tarde, que es la hora novena, muere. Su sangre sería aplicada a la puerta trayendo salvación del destructor. Quiero explicarle que cuando el Señor dice que pasa, precisamente no es que él directamente pasa, sino que envía o permite, ¿sí? Permite el espíritu de muerte que matara a todos los primogénitos de Egipto, ¿sí? Entonces, ese es un punto que nos toca observar en esta parte. Ahora, en el verso 7, asimismo como la sangre de Cristo apropiada por la fe trae salvación del pecado de uno mismo y de Satanás, la carne sería asada al juego. Esto señala el sufrimiento de Cristo por la ira de Dios, por nosotros, por nuestros pecados. Sería comida con panes sin levadura. Ojo, panes sin levadura y con hierbas amargas. Recuerde que la Santa Cena también fue hecha con panes sin levadura, precisamente pan de trigo, pero pan sin levadura. La Pascua representa la Santa Cena. Recuerde que el Señor dice, este es mi Pascua que estaré con vosotros, yo doy mi cuerpo, que es el pan, ¿sí? Un simbolismo, y este es mi sangre, hablando de la copa del vino, ¿sí? Sin fermentar, fruto de la uva, jugo de la uva, sin fermentar, ¿sí? Y estaban comiendo la Pascua. Y él dice, este es mi cuerpo que daré por vosotros y esta es mi sangre, ¿sí? Del nuevo pacto que daré, que será derramada por vosotros. Recuerde que el pan es sin levadura. Toda esta virtud, siempre que se practica la Santa Cena, se está practicando la Pascua en memoria de Cristo. Y esto tiene que ver muy importante con nosotros. En este tiempo nosotros tenemos que tener mucho cuidado con relación a la Pascua o la Santa Cena. No es que en la esquina el día de Santa Cena voy a ir a la tienda y voy a comprar un pan, o a la panadería o a la tienda a comprar unas galletas y voy a comprar un frutiño de uva para hacer la Santa Cena. Esto no es así. Se compra la uva, se hace, ¿sí? Se machuca o se licúa, se hace, ¿sí? Y no le echa azúcar, así normalmente. El pan se compra harina de trigo, ¿sí? Y se hace sin levadura, y se hace una torta, y ese sería el simbolismo real conforme a las Sagradas Escrituras. Entonces, debemos de una vida de el pan sin levadura como alimento,
de su pueblo, nos explica algo. Es vivir una vida de sinceridad y virtud, sin levadura de malicia y de maldad. Esto es lo que significa la levadura, la malicia y la maldad. Todo es un simbolismo. Como verdadero arrepentimiento, nosotros tenemos una vida de sinceridad y de virtud, siempre recordando la amargura de los sufrimientos de Cristo. No debería quebrarse ni un hueso del cordero, ni un hueso del cordero. Verso 46. Es una condición que se cumplió literalmente en Juan 19:36 con respecto a nuestro Señor. Cuando a él le fueron a quebrar las piernas, ya él estaba muerto y Dios no permitió que se le quebrara el hueso suyo. En la primera Pascua se observó por un pueblo listo para viajar. Un recuerdo que somos peregrinos, que debemos viajar con cargas ligeras. La Pascua se llamó a sí mismo porque en hebreo quiere decir paso, por la casa donde estaba aplicada la sangre. La expresión Pascua no quiere decir simplemente pasar por alto. Colé, que es un teólogo, explica de este modo: ya sea etimológico correcto o un juego de palabras, para Israel, Peshat quiere decir pasar por encima o un asalto sobre él, o se aplica el acto histórico de Dios en esta ocasión al perdonar a Israel y pasa por alto la casa donde estaba el dintel sucio de sangre. La Pascua ocurrió en el día 14 del mes del calendario religioso de Israel. La fiesta de los panes sin levadura estaba muy unida a la Pascua. En esa primera noche de Pascua, el pueblo salió con tanta prisa como no hubo tiempo para que la masa se leudara. Verso 34 al 39. De manera que al observar la fiesta por 7 días, recordarían la prisa de su éxodo. Pero como la levadura nos habla del pecado, también recordaría que han sido redimidos por sangre y necesitan dejar atrás el pecado y el mundo que es Egipto. Cualquiera que comiera pan con levadura sería cortado de entre el pueblo de Israel, es decir, excluido del pueblo y sus privilegios. En algunos contextos, la expresión cortado quiere decir condenado a muerte. A continuación encontramos a Moisés dando instrucciones a los ancianos del pueblo. Bien, ¿cuántos salieron de Egipto? Nos dice que la huida hacia el mar, el versículo 31 quiere decir necesariamente que Moisés se encontró con Faraón cara a cara en el 10:29. Lo que dice que o hace un siervo frecuentemente se atribuye a su amo. Moisés había predicho que los siervos de Faraón rogarían a los israelitas que se fueran. Los israelitas partieron de Sucot a Sucot en una región de Egipto que no se debe confundir con el pueblo mismo del nombre Palestina. Los egipcios gozosamente dieron sus riquezas a los israelitas para deshacerse de ellos. Los hebreos eran solamente la recompensa justa por la servidumbre bajo Faraón. Y esta palabra de dar la riqueza se cumplió en Génesis 15:13 en adelante, que el pueblo salía con alhaja con grandes riquezas, salía con grandes riquezas de Egipto. Sí, y era una provisión para el viaje material, para el servicio del Señor. La riqueza que Dios les dio en ese viaje, una provisión primero, y segundo, para el servicio del Señor, porque conforme a lo que ellos tenían de esas riquezas, dieron para la construcción de todos los utensilios del tabernáculo, todos, el lavacro, el altar de bronce, el altar del incienso, la mesa de los panes, también el arca,
El arca fue hecha toda de oro, cubierta de oro, todo eso. O sea, todo esto parte material era para el servicio del Señor y esto nos da mucha enseñanza para nosotros. Lo que Dios nos regala es para servirle a Dios y tener un beneficio propio, sí, pero es para servir a Dios. Nos dice que aproximadamente salieron unos 600,000 hombres, salieron de Egipto, además de mujeres y niños. El número exacto de hombres era 6,603,550. ¿Sí? 603,550. Ese era el número exacto. El número total de israelitas era aproximadamente 2 millones en los tiempos de David y Salomón. ¿Sí? Existe un debate considerable acerca de la fecha del éxodo. Una fecha, ya nosotros hemos mirado ese punto. Por eso es que hay de tantos debates por las diferentes cronologías que hay. ¿Sí? Y nosotros hemos cogido una cronología la más correcta, que se maneja el tiempo antaño, y eso no ha tenido tantas complicaciones como las que tienen hoy en día en la edad moderna. Bueno, esta es la salida al Mar Rojo. Quiero explicarles algo muy importante. En este cruce del mar, capítulo 14, es uno de los más dramáticos de la Biblia. Jehová dirigió a los hijos de Israel hacia el sur, a Pi-Hahirot, a la parte oeste del Mar Rojo. Esto hizo que su escape pareciera imposible, pero también hizo que el milagro fuera más maravilloso. Faraón pensaba que los tenía atrapados y salió tras ellos con un ejército de 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Faraón alcanzó a los 2 millones de israelitas aparentemente sin protección, acampados junto al mar, encerrado entre los dos, ¿sí? Entre los dos, el mar y el enemigo atrás. Esto podía ser parte del origen del modismo que se pronuncia para un terrible dilema. Dice, entre la espada y la pared. Entre la espada, Faraón, y la pared, el Mar Rojo. Así estaba el pueblo de Israel, entre la espada y la pared. Hacia la parte oriente, hacia la parte norte, la parte occidente, o podemos decir la parte norte está el mar, la parte sur está el pueblo de Faraón, la parte oriente está precisamente el camino hacia el mar, el camino hacia el camino filisteo, y en la parte oeste que había unos acantilados de montañas donde era difícil correr, o sea que el pueblo judío no tenía para dónde salir, ni para el oriente, ni para el oeste, ni para el norte, ni para el sur, ningún parte. Solo estaba, como dice el dicho, entre la espada y la pared. Entre la espada Faraón y la pared el Mar Rojo. Entonces, cuando los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron el ejército egipcio marchando tras ellos, quedaron paralizados de miedo, pero con sabiduría clamaron a Jehová. Sin embargo, se quejaron del siervo del Señor, Moisés, como ya había hecho anteriormente, 5:21, diciendo, mejor no fuera servir a los egipcios que morir en el desierto, decía el pueblo. Esto simplemente era incredulidad de los israelitas y de ninguna manera fue la última vez, sino sin timidez Moisés le dijo, estar firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy. Y vemos acá que entre la espada y la pared se abre el Mar Rojo. Un montón de agua para un lado y otro montón de agua para otro lado y se descubre lo seco donde el pueblo ha de cruzar este Mar Rojo. Hoy se llama el Canal de Suez. Unieron este Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. Hoy se conoce como el Canal de Suez.
Al salir el pueblo de Egipto, viene entonces el viaje, pasa el Mar Rojo y viene el viaje hacia el Sinaí, al Sinaí. Para ello tienen que cruzar el desierto de Shur, el 15, 22 al 27, ¿sí? Y allí empieza una manifestación y un trato de Dios con ellos, camino hacia el Sinaí. Dios los llevaba al encuentro para mostrarle directamente su poder, su mano, su bendición, también para mostrarle su gracia y llevarlos a ser un pueblo transformado y un pueblo que iba a tener unas leyes muy diferentes a todas las demás naciones. Ahora, ese camino hacia el Sinaí, yo por aquí les coloqué un mapa muy importante, que es este mapa. Aquí cruzan el Mar Rojo, perdón, aquí, el desierto de Shur, viene Mara, viene Elín, ¿sí? Vienen a cruzar todo este camino, está lleno de mucho mensaje espiritual. Me devuelvo para explicarles algo. Desde el Mar Rojo al Monte Sinaí, cada paso está lleno de lecciones espirituales. Ojo, cada paso está lleno de lecciones espirituales. ¿Para quiénes? Para el creyente de toda edad. Desde la muerte de Cristo para acá, ese paso que cruzó Israel tiene lecciones espirituales para la iglesia de hoy. Mara, que significa amargura, por ejemplo, nos habla de las experiencias amargas de la vida. El árbol sugiere en la cruz del Calvario, la cual transforma lo amargo de esta vida en dulzura. El árbol o el madero donde Cristo fue crucificado. El árbol sugiere la cruz del Calvario, lo cual transforma lo amargo de esta vida en dulzura. ¿Y qué pasó en Mara? El Señor se revela en Mara como Jehová tu sanador. ¿Ok? Jehová tu sanador. A eso se le llama Jehová Rafa o Ropeca. Jehová Rafa. Su promesa fue de rescatar a todo Israel de toda enfermedad que había afligido a los egipcios. En Elín, con sus 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, sugiere el descanso y refrigerio que es nuestro después de haber ido a la cruz y de haber pasado por Mara. Entonces, cada paso de este lugar está lleno de lecciones. Aquí tenemos el camino filisteo, o sea, lo que era más fácil, llegar por acá más rápido en 2 semanas o en un mes, podían llegar directamente en 30 días máximo, podían llegar por acá. Pero por aquí se gastaron 40 años rodando aquí en este desierto, ¿sí? 40 años aquí. ¿Por qué no llegaron rápidamente a la tierra de Canaán? Ve a la tierra de Canaán. Por aquí era más fácil, camino a los filisteos, que era más fácil llegar 30 días máximo, y por aquí se gastaron 40 años. ¿Por qué se gastaron 40 años? Por la incredulidad, por la dureza del corazón. Cuando el pueblo llegó al desierto de Sin, allí murmuraron amargamente por la falta de alimento y anhelaron comida de Egipto. Aunque Dios le estaba dando el maná del cielo, ¿sí? Que es una cosa menuda, redonda, blanca, dulce.
ilustrando la humildad, perfección, pureza, dulzura de Cristo, el pan de Dios. Eso significa el maná. Y en la palabra, o sea, esto es lo que significa en totalidad. Maná quiere decir, ¿qué es esto? Y aquí está lo que es toda la información acerca del maná, su significado a futuro con respecto a nosotros, con respecto a Cristo. Llegaron a Refidim, altercó el pueblo con Moisés porque no había agua. Otra instrucción a Moisés, otra señal espiritual, ¿sí? El cual en Oré, que significa lugar desolado, y Dios le dice que golpeara la peña con su vara. Cuando lo hizo, salió agua de la peña, ilustración del Espíritu Santo, quien fue dado en el día de Pentecostés como fruto de la muerte de Cristo en el Calvario. ¿Sí? En esta, la peña, según la Sagrada Escritura, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 4, la peña que os seguía era Cristo. Y aquí Dios le dice a Moisés que golpeara la peña. Bien, quiero que ya en el capítulo 20, cuando Dios da las leyes, del 21 al 24, hay unas leyes diversas. ¿Cuáles son las leyes diversas? Por ejemplo, del 21 al 11, 1 al 11, leyes sobre los esclavos. Entonces, viene después de dar los 10 mandamientos, Dios dio muchas otras leyes para la conducta del pueblo de Israel. Entonces viene leyes sobre elección corporal, leyes sobre el robo y el daño de la propiedad, leyes sobre el fraude, leyes sobre la seducción. Todos estos capítulos vienen del libro de Éxodo, ¿ok? Para que ustedes no vayan estamos estudiando el libro de Éxodo. Cuando dice aquí 22, 16 al 17, preguntará, bueno, ¿qué libro? Bueno, estamos estudiando Éxodo. Entonces estamos hablando del libro de Éxodo. Vienen leyes sobre las obligaciones civiles y religiosas, 22, 18 al 23, 19. Leyes sobre la conquista, 23, 20 al 33. Ratificación del pacto, 24, 1 al 8. Y revelación de la gloria de Dios, Éxodo 24, 9 al 18. Estas son las distintas leyes que se ven en el libro de Éxodo, que son leyes diversas que tienen que ver con la parte social del pueblo de Israel, civil y social y religioso. En el capítulo 23, y aún se repite en Levítico 23, 3 fiestas principales del pueblo judío al principio, las 3 fiestas principales. La fiesta de los panes sin levadura, que se celebraba al principio de cada año. Inmediatamente después de la fiesta de la Pascua, se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Habla de la importancia de purgar la maldad e iniquidad de nuestras vidas. La fiesta de la siega, también llamada Pentecostés, y la fiesta de las semanas. ¿Sí? Pentecostés y la fiesta de la semana. Ilustra la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y la formación de la iglesia. La tercera fiesta es la fiesta de la cosecha, también llamada la fiesta de los tabernáculos. Tipifica a Israel morando con seguridad en la tierra durante el milenio. Aunque esta es una fiesta que se hacía en conmemoración de Israel, ¿sí? En la tierra de Canaán y se practicaba, estas 3 fiestas son tipológicas, y la fiesta de la cosecha no se ha completado.
La fiesta de la cosecha también identifica el recogimiento de la iglesia al cielo, a morar en tabernáculos en el cielo con el Señor. Era requerido que todo varón adulto asistiera a esta fiesta, para otros era voluntario, y en el Nuevo Testamento vemos solamente a José, sino también a María y al niño Jesús yendo a Jerusalén a la fiesta de la Pascua y a todas las fiestas. Viajaban porque eran las fiestas principales. Ahora, de la declaración de estas fiestas, hubieron 2 fiestas más que se agregaron y en total son 5. Entonces, estas 3 más 2 más serían 5. Tenemos la fiesta de la dedicación, sería la fiesta número 4. Ya le doy la palabra a mi hermana Lucy. La fiesta de la dedicación es cuando dedican el templo en los tiempos de los macabeos, ¿sí? Dedican el templo a Dios, lo vuelven a consagrar. Esa es la fiesta de la dedicación. Luego viene la 5ª fiesta, que es la fiesta del Purim. Es la fiesta en los tiempos de Esther, cuando el pueblo iba a ser extirpado, el pueblo judío, ¿sí? Por Mardoqueo, ¿sí? Usurpando la autoridad, Mardoqueo con el edicto de Mardoqueo, Mardoqueo no es, por Amán, a mano de Amán iba a ser acabado el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces vemos en ese tiempo que Dios hizo un milagro, el pueblo oró, buscó a Dios y Dios intervino en ese momento y se establece una fiesta que llama la fiesta del Purim. En esa fiesta del Purim es donde se daban regalos uno a otro, se hacían comitivas en señal de agradecimiento a Dios y se hizo una parte muy social entre el pueblo. Se llama la fiesta del Purim. Entonces, en total se añadieron 2 fiestas más y en total serían 5 fiestas. Hermana Lucy va a hacer una pregunta. Sí, señor. Profe, la fiesta de la siega. Bueno, sabemos que para nosotros se ilustra la venida del Espíritu Santo, pero ¿qué se hacía en esa fiesta de la siega? ¿O qué? Así, ok. En eso lo vamos a ver en el libro de Levítico, ya que está más explícito. En el Levítico vamos a ver las 3 fiestas y se profundiza, porque era la recogida de la cosecha, ¿sí? Recogida de la cosecha, cuando se sembraba, capítulo 23, la fiesta de la cosecha. Mira, dice las fiestas anuales, capítulo 23. Dice acá, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santa convocación, serán estas. 6 días se trabajarán, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo. Es de Jehová con donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová en la convocación santa, a las cuales convocaréis en su tiempo. En el mes primero, la 14 mes, entre las 2 tardes, la Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. El primer tendría santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Ofreceréis a Jehová 7 días de ofrenda encendida y el 7º, etcétera. Viene una segunda fiesta, dice, contaréis, verso 15, contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas serán cumplidas hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días. Esto se llama Pentecostés, la fiesta de los 50, que es la fiesta de la siega. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. Y aquí está toda la explicación de esta fiesta y lo que veían ofrecer al Señor. Y dice que el día siguiente, el verso 21, convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestra generación. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra,
no cegaréis hasta lo último rincón de ella, ni espiguerás tu siega para el pobre, y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primer mes, tendréis día de reposo, una conmemoración, el son de trompetas y una santa convocación. Esta es la fiesta de los tabernáculos, del verso 23 en adelante. Esta fiesta, a pesar que la hacía el pueblo de Israel, no se ha cumplido todavía. No se ha cumplido todavía, porque es una fiesta que tiene que ver cuando Dios llama a la iglesia y segundo, reúne a Israel también. Israel todavía no ha sido reunido, no ha entrado al milenio con el Señor y todavía esta fiesta en su propósito de futuro, de proyección futura, no se ha cumplido. Listo, mi hermana Lucy. En el capítulo 23, capítulo 23, encontramos toda la inauguración de esta fiesta y lo que se hacía. Eso lo vamos a ver ya en el libro de Levítico. Gracias. Listo, ya apuntó las 5 fiestas, ¿sí? Sí, señor, ya tengo aquí las 5. Ok. El Profe, tabernáculo. perdón, una preguntita. Sí, mi hermano Alonso. En total, todo esto son 5, no son 7, profe. Son 5 fiestas. La que realizaba el pueblo de Israel, Sí, ¿verdad? señor. La Pascua, que juntamente con los panes de levadura, sería una. La fiesta de la siega, que es el Pentecostés, y la fiesta de las cosechas, que es la fiesta de los tabernáculos, el Purín y la fiesta de la dedicación del templo. Son 5 en total. Ah, listo, profe. Muchas gracias, profe. Listo, mi hermano. El tabernáculo y el sacerdocio se manejaría el capítulo 25 al 40. En las siguientes 7 capítulos tratan las instrucciones para la edificación del tabernáculo. O sea, del capítulo 25 al 32 se maneja instrucciones acerca del tabernáculo, la organización del sacerdocio y leyes relacionadas con ello mismo. 50 capítulos completos de la Biblia están dedicados al tabernáculo, enseñando su importancia a los ojos de Dios. El tabernáculo era una estructura como tienda de campaña, la cual sería la habitación de Dios entre su pueblo. El tabernáculo identifica la presencia de Dios entre el pueblo. Cada parte del tabernáculo nos enseña lecciones espirituales acerca de la persona y obra de Cristo y el modo acercarnos a Dios. El sacerdocio recordaba al pueblo que el pecado que había creado una separación entre Dios y ellos y que solo podían acercarse a él por medio de su representante designado y hecho apto para él, que era el sacerdocio, el sacerdote. Desde el capítulo 1, 25, 1 al 9, encontramos unas leyes importantes: recolección de materiales, el arca del testimonio, el propiciatorio, la mesa del pan de la proposición, el candelero de oro y sus accesorios, el tabernáculo en sí, capítulo 26, el altar de bronce, capítulo 27, el atrio y las columnas y las cortinas, capítulo 27, 9 al 19, el aceite para el candelabro, capítulo 27, y en el capítulo 28 al 29 encontramos el sacerdocio. En este caso se mirarían las vestiduras del sacerdote, capítulo 28, ¿sí? Que trata del tema de las vestiduras del sacerdote y de sus hijos, vestiduras, sus colores, las joyas. Todos hablan de las distintas glorias de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. La familia de Aarón era la familia sacerdotal, ¿sí? Y todas las vestiduras y los colores, las joyas, ¿sí? La piedra de Urín y Tumín que se maneja dentro del atuendo del sacerdote, ¿sí? Todos hablan de las distintas glorias, ¿sí? De nuestro gran sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. El sumo sacerdote tenía 2 juegos de vestiduras. Recuerde que el sumo sacerdote acá en el Éxodo es Aarón. Vestiduras de honra y hermosura.
Eran ricamente adornadas con bordado detallado. Las segundas vestiduras eran sencillas, blancas de lino. Estas primeras se describen aquí en el 2 al 4. El efod era similar a un delantal con dos secciones unidas entre los hombros y abierto a los costados. Ya había un delantal. Así es un efod. El cinto de obra primorosa, el verso 8, era un cinturón que rodeaba la cintura, un poco de arriba del dobladillo del efod. Los engastes, en el verso 13, eran de filagrama de oro para sostener las piedras preciosas. En cada hombro había una piedra de ónice grabada con los nombres, ¿sí?, de las 6 tribus de Israel. Como era representante de Dios, representaba al pueblo. Y cada detalle de las piedras, las 12 piedras representaban las 12 tribus de Israel. 6 acá y 6 atrás. Las 12 tribus de Israel llevaban la carga del pueblo. La consagración de los sacerdotes está en el capítulo 29. Y Dios ordenó detalles cómo consagrar a los sacerdotes del pueblo de Israel. En la iglesia, la única manera de ser sacerdote es por nuevo nacimiento. 1:5 al 6. Se trata de una pura presunción humana cuando el hombre pretende ordenar sacerdotes. En el capítulo 30 al 31 tenemos instrucciones adicionales en cuanto al tabernáculo. Por ejemplo, en el caso del altar del incienso, ¿sí?, de cómo se manejaba, cuánto tenía de altura, las medidas y todo. Puedo tener acá unas ilustraciones que nos ubica el tabernáculo. Básicamente, el tabernáculo nos habla de Cristo, el verbo que fue hecho carne, y si pudiéramos traducirlo más literalmente sería tabernáculo entre nosotros. Juan 1:14. El tabernáculo identifica a Cristo, el verbo que fue hecho carne. Juan 1:14 dice aquí al tabernáculo de Dios con los hombres. También puede ilustrar el plan de salvación de Dios, después la vida y el misterio del creyente. Aunque ilustra el plan de salvación, fue dado a un pueblo que ya tenía una relación de pacto con Dios. En lugar de proveer un plan de salvación, el tabernáculo ofrecía la manera por la cual el pueblo podía ser purificado de la profanación exterior ritual y para este modo poder acercarse a Dios en adoración. El tabernáculo y los servicios relacionados con él eran figuras de las cosas celestiales. Eso nos dice la carta a los Hebreos y también la carta a los Colosenses en el 2:14 al 16. Las cosas del antaño que se creían en el Antiguo Testamento eran figuras de las cosas celestiales. Esto no quiere decir que tiene que haber una estructura y arquitectura igual en el cielo, sino que el tabernáculo ilustra realidades espirituales del cielo. Notemos la relación, el santuario terrenal, el santuario celestial, el lugar santísimo, Hebreo 3:9 al 9, el lugar santísimo, la presencia de Dios, el velo de carne de Cristo, la sangre de animales, la sangre de Cristo, el altar, Cristo nuestro altar. Todo representaba figura de las cosas celestiales con respecto a Jesucristo. El sumo sacerdote, Cristo nuestro sumo sacerdote. Los sacrificios, Cristo nuestro sacrificio. El arca, el trono de la gracia. El altar del incienso, el altar del incienso en el cielo, que tiene que ver con nuestras oraciones. Las cortinas de lino que forman el atrio exterior. Aquí están las medidas y estaban hechas de lino blanco de obra primorosa, simbolizando la justicia y la perfección de Dios. Bien, aquí ya pues ya con esta parte
está bien ilustrado la información, y con esta parte nosotros terminaríamos lo que tiene que ver con el Pentateuco, Éxodo, perdón, en el segundo libro del Éxodo. Y aquí son detalles que ustedes repasarían a estudiar más en detalle todo lo que es la estructura del tabernáculo. Bueno, ¿tienen alguna información, algún comentario, algún aporte que podamos concretar esta clase de hoy? Ana Luz. Profe, pues la verdad, digamos que uno pues ha leído un poco, sí, todas estas cosas, pero ahorita entrando como en detalles más, y yo sé que de pronto leyendo lo que usted nos envía aún mucho más vamos a descubrir, pues me quedo como admirada como de esa solemnidad que había, ¿cierto? Para hacer las cosas que Dios mandaba. O sea, son muchas cosas que uno se queda admirado y dice uno pues que con tanta solemnidad que se hacía, y que ahora nosotros como iglesia, yo sé que estamos por gracia, ¿cierto? Que no es por obras, pero no sé, a veces siento como que nosotros hemos perdido mucho como esa parte de pronto. Sí, no, sé que no es por obras, pero digamos, la dedicación, sí, la reverencia. Esa es la palabra, como la reverencia, y yo a veces digo, y me pregunto, o sea, ¿por qué si somos la iglesia? ¿Por qué de pronto esa reverencia no la vemos? Y pues cuando uno lee, digamos, todas estas cosas de Éxodo, pues uno se queda realmente sorprendido. Así es. ¿Sí? Así es, Y mi yo hermana. pienso que, digamos, como iglesia, pues a veces creo que necesitamos una reverencia en muchas cosas, a veces por desconocimiento, otras veces porque, o sea, pues no justificamos, ¿cierto? Que porque estamos por gracia, que no es por obras, pero pues también nuestro Dios es santo y Él no cambia, es el mismo. Amén, así es. Así es, gracias por su aporte. Sí, hay mucho que aprender acá. Le va a seguir este documento que lleva capítulo por capítulo, versículo por versículo. Les va a ayudar mucho a la organización de todo lo que tiene que ver los detalles de todas las partes del tabernáculo y de toda esta información, que son detalles que hoy como iglesia podemos apreciar y tener la misma reverencia que tenía este pueblo. Que Dios reclama eso, el temor, la reverencia, la actitud hacia sus cosas santas, consagradas. Muchas veces se toman de cualquier manera, como un relajo, en las cosas sagradas, y no es así, porque podemos ofender la gracia del Señor. Mi hermano Alonso, cuéntenos. No, profe, no, todo está un poco, está claro. Perfecto. Pronto tenía una preguntita sobre las pestes, un poquitico volviendo más atrás, profe, de lo que es las pestes, bueno, de pronto sí peste, como decir, de todos los animales, de todas las pestes, todo, absolutamente dijo que todos murieron, ¿no? Pero lo que vemos hoy, las moscas, las piojos, las langostas, ¿esto quedaron de esas pestes o fue algo nuevo que se vino al tiempo? No, recuerde que hablamos que los fenómenos naturales se daban en Egipto, pero precisamente Dios usó los fenómenos naturales de la creación para castigar al pueblo egipcio. ¿Sí? Sí. Entonces, precisamente por medio de Moisés, Dios utiliza todos esos fenómenos, ¿sí? Porque ya antes de que se diera ya había piojo, había mosca, y el pueblo conocía todo esto. Pero precisamente tenían que llegar todos juntos, era porque ya era un juicio de Dios, porque fue una tras la otra, una tras la otra. Entonces ya no era normal, ya no era normal. Sí, aunque era natural de ellos haberlo visto, ya no era normal. El río se crecía, al crecerse el río cogía un color rojizo, pero precisamente
tiene que ser en el momento alto que Moisés y Aarón hacen eso, es que se convierte el río. O sea, fue una prontitud por medio de Dios a Moisés y Aarón que Dios ejecuta todo esto. Utiliza la creación y vuelve en contra de este pueblo para que vean la mano de Dios. Perfecto, profe. Otra cosita, profe. Usted anunció el número 603,000, ¿no? De los hombres que salieron de Egipto. Sí, señor. Este fue, pero ahí sin contar en niños y mujeres, ¿no? Total fueron Sin 2 contar millones niños y que usted mujeres. anunció ahí cuando iban atrás de los egipcios, ¿no? Sí, Porque había más o menos 2 millones. A veces uno escucha de 3 millones y tanto, 3.600.000, entonces uno, la cifra total, lo menos que uno puede variarse es 2 millones más o menos, ¿no? Más o menos 2 millones, sí. Así es, iba para ese tiempo, ya iban 2 millones. Hay una cita allí bíblica que aproximadamente salieron 2 millones. Ah, listo, profe. Perfecto. Listo, mi hermano, con gusto. Entonces, mi amado hermano, entonces vamos a darle gratitud al Señor. Hermano Alonso nos dirige en oración. Y el lunes arrancamos libro de Levítico. Ah, listo, profe. Con mucho gusto, le vamos a hacer oración al Señor, dándole gracias por esta clase. Padre, Señor, Dios Todopoderoso y Señor de la gloria bendita, te damos, Señor, toda honra y gloria en estos momentos, en esta preciosa mañana, ya tarde, Dios. Padre, por esta clase, Señor. Sí, Padre, te damos gracias, Dios de Israel, porque cada día, Señor, te nos permite, Padre, aprender, Señor, más de tus escrituras, Señor. Cada día, Señor, Dios del cielo, nos das conocimiento, Padre. Cada día, Señor, Dios del cielo, usted nos permite, Padre, maravilloso, Señor, aprender más, Señor, ensanchar cada día el territorio donde tenemos, Señor, y donde estamos, Señor, te nos ha permitido, Dios, por su misericordia y por su gracia bendita, Señor, de estar, Señor. Gracias, Señor, por el profe, por la sabiduría que Él nos comparte, Señor, el conocimiento que tú les has dado, señores, en las escrituras, Padre. Sí, Señor, muchas gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, por esta clase. Gracias, Señor, por los hermanos. Gracias, Señor, por cada día, Señor, estar, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, delante de ti, aprendiendo más y más. Gracias, Señor. Amén y amén, Jesús. Bueno, una feliz fin de semana. Que Dios los bendiga grandemente. Nos vemos el lunes, queriendo Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén.